De pronto, para empezar a romper el hielo y para hablar, me gustaría, yo pensaba ayer, ¿cuál será el primer recuerdo que tiene Camila Guerrero de Beatriz y Beatriz de Camila, tal vez en ese contexto de la universidad, cuando se vieron, o si se caían mal, o si tenían competencia, porque a veces también esos primeros semestres son difíciles, y también pues Camila de pronto estaba más asentada en Bogotá, Beatriz sí venía de Bucaramanga y también con unas expectativas diferentes, había estado en la Nacional, pero había venido acá para ver otra perspectiva. Entonces, ¿cuál será como el primer recuerdo de haberse visto? Porque fotos, hay unas en la exposición, ahí las podemos ver, pero ¿cuál será esa primera impresión de ustedes como estudiantes que se encuentran ahí? A mí me parece que tú has dado en el clavo en lo que yo había pensado que debía ser esto. Yo siempre me preguntaba la diferencia entre el acceso de Camila Guerrero bogotana a la Universidad de los Andes y el acceso mío tan complicado que fue. Entonces yo sí quisiera que de verdad Camila nos contara por qué escogió la Universidad de los Andes, entre comillas, y cómo se sintió ahí, para después yo escandalizar con mi recuerdo. Con mucho gusto. Yo era una niña necia de colegio y me desahogaba haciendo caricaturas y dibujando las monjas de una manera muy burlesca, de manera que mis papás me pusieron clases de dibujo particulares cuando estaba en el bachillerato, y la profesora les dijo que yo debía entrar a la Universidad Nacional. Pero la Nacional era llena de comunistas, decían mis papás, y entonces una amiga me dijo, la Universidad de los Andes tiene Bellas Artes, y me vine para acá. Desde el primer día fui la más feliz del mundo, me pareció una maravilla la universidad, y muy rápidamente me hice amiga de Beatriz y de Gloria Martínez, que eran pues mucho más interesantes que las demás niñas que éramos unas bobas como de colegios de monjas, porque ellas, Beatriz había estado ya en la Universidad Nacional, y Gloria había estado en Europa y había hecho no sé qué cursos o algo así, y entonces, en Bélgica, sí, y ellas hablaban del arte moderno y de Picasso y del cine contemporáneo de ese momento y todo eso, que yo no sabía nada, y desde el principio me pegué a ellas. Esa fue mi visión. Ah, sí, yo sí tenía esa inquietud estos días cuando estaba pensando cómo fue, ¿no? Porque yo sí traía un historial, porque yo había estado 2 años estudiando arquitectura en la Nacional. No me rajaron sino en una sola materia, que era geometría descriptiva, pero yo en la universidad me di cuenta que eso no era lo mío. ¿Por qué entrar a estudiar arquitectura? Porque como desde que dibujé una mandarina en el colegio, me llamaron artista, y yo decía, ¿yo para qué voy a estudiar arte si yo ya sé? Muy pretenciosa, ¿no? Entonces en ese momento, cuando me tocó escoger carrera, escogí fue arquitectura, que tenía que ver con arte, y que era otra carrera que no era Bellas Artes, porque yo ya sabía. Entonces yo mandé, entonces un amigo de mi papá, un empresario, Pedro María Huitrago, se fijó en lo que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo vitrinas, por ahí hay unas imágenes de vitrinas. Yo estaba haciendo vitrinas en Bucaramanga. Una vez me salí de arquitectura, hice un viaje a Europa, y de regreso me puse a trabajar con la PAF, que era una máquina de coser. Entonces me contrataron a hacer vitrinas, y la Colombiana de Tabaco también. Entonces este señor industrial se fijó en lo que yo estaba haciendo y le dijo a mi papá, porque habían fundado algunas empresas, la Nacional de Cigarrillos, el Fique de San Gil, todo eso. Entonces le dijo, yo veo que Beatriz sabe como diseño gráfico, ¿por qué no la mandas a estudiar diseño gráfico? Y cuando vuelva yo le pongo una oficina completa de diseño gráfico. Entonces yo me puse a buscar dónde enseñaban diseño gráfico. En la Javeriana se llamaba, ¿cómo es que se llamaba la carrera? Decoración de interiores. Arte y decoración. Arte y decoración se llamaba la Javeriana. La Nacional, obviamente yo no quería volver, porque la Nacional éramos 4 bobas ahí estudiando arquitectura, y todo el tiempo nos hacían cosas horribles. Entonces yo quería, busqué en los Andes,
y diseño gráfico era una materia, solo una materia. Entonces entré a estudiar diseño gráfico, esa materia, con la universidad, y ahí empezó la carrera que conocimos a Camila, pero además era terrible. Cuando yo llegué, acostumbrada a la Nacional, que era terrible con las mujeres, en ese momento, no ahora, no soy feminista, en ese momento era terrible. En cambio encontré 90 mujeres que estudiaban Bellas Artes. Siempre decían que los papás ponían a las niñas en los Andes para que se casaran bien. Entonces tenían ese INRI ahí encima. Y todas esas niñas, Luisa Klim, las Versweiber, las no sé qué, yo me paré al lado de ellas a ver si me conversaban y ninguna me volvió a mirar. Entonces me hice amiga, fue de una niña que era de Ibagué. Yo no conocía a nadie y era una cosa perfectamente horrible como estar ahí, al contrario de la Nacional, rodeada de miles de mujeres que contaban sus vacaciones, que contaban sus cosas. Y la escuela era dirigida por una persona decadente que era Ena Rodríguez, que era una artista que había tenido mucho interés en los años 30, pero que ya en los 60 estaba en plena decadencia, pero era la que manejaba la escuela y era todo lo que decía Ena se hacía. Entonces, no sé qué quieras tú añadir ahí esa entrada. Yo puedo agregar que Beatriz ejerció su primer liderazgo en un momento en que nosotras, desesperadas con Ena, porque seguíamos en el siglo XIX, y nosotros queríamos ver lo que pasaba en lo contemporáneo. Entonces de pronto Beatriz descubrió que había llegado un profesor español que era Roda y que le daba clase de dibujo pero a los de arquitectura. Entonces fue Beatriz la que dijo: ¿por qué no nos colamos a esa clase? Pidámosle permiso al profesor y vamos a la clase de dibujo, que era, en vez de dibujar un busto de Beethoven, que duramos un año haciendo a lápiz el busto en yeso de Beethoven, así espelucado, y estábamos pues fritas, la clase de Roda era irse al Parque Nacional, como la escuela de Barbizón, mejor dicho, al exterior, a dibujar lo que uno quisiera de los transeúntes o el paisaje o lo que fuera, con los de arquitectura, que eso también era un segundo atractivo, porque es que la escuela esta nuestra éramos solo niñas, solo mujeres, entonces queríamos algo más variadito y más universitario, y Beatriz fue la líder de eso. Yo no sé de dónde usted descubrió lo de Roda y nos echamos para allá. Yo creo que fue por Vivi Dreus, que nos enseñaba diseño arquitectónico y que estaba eclipsado porque que había una niña que dibujaba muy bien y era yo, porque yo ya había estudiado arquitectura 2 años, de manera que yo ya sabía cómo era el dibujo arquitectónico. Pero lo que sucedió con Ena fue como no nos entendimos, como dicen, porque resulta que ella, en primer lugar, yo supe que me había hecho bajar la nota de pintura con Villegas. Villegas era nuestro profesor estrella de pintura y me había puesto 5 y Ena dijo que 4. Entonces me bajaron. Entonces empezó como una enemistad y esas niñas que solo veían por los ojos de Ena, todo eso era una cosa tan sórdida, era tan mala la escuela. Entonces yo fui un día y le dije: Ena, si yo hubiera sabido que la escuela era así, nunca me hubiera venido de Bucaramanga. Y ella me miró con esos ojos de ratón que tenía y furiosa, pero furiosa. Entonces me iba cambiando: mejor te paso de curso, tal vez tú estás sobrada. Pero es que además tú no eres gente bien las Mayarino Dávila. Esas sí que pasaron por acá, las Mayarino Dávila eran la maravilla y entonces tú no eres nada, entonces por eso estás resentida con la universidad. Entonces me subió al curso con Luisa Klim, con una niña Versweiber y con otras muy distinguidas todas. Y entonces en la mitad yo me quedé admirada, porque ellas le dijeron a Ena: miren esta niña nueva cómo dibuja de bien. Y Ena se fue, me miró así y empezó a decir: mira, aquí hay un error, aquí la cara te quedó más grande, aquí el cuerpo del detalle te quedó más chiquito, aquí no sé qué. Yo me quedé y en la mitad de la clase empiezan las niñas: Ena, baile, Ena, baile, Ena, baile. ¿Esto qué es? Entonces pusieron un tocadiscos de pie ahí así y empezaron a tocar Charleston.
Y Ena, que era como un ratoncito, tenía una chaquetica de rayas, empezó a bailar charleston en la clase, así con los deditos y todo eso. Y entonces, Ena baile, yo sí, y esto sí es el colmo, ¿no? El colmo de esta escuela en que la directora baila charleston. Y entonces íbamos con, ya medio solucionado el problema con la presencia de Roda, pero no era nuestro profesor, era de arquitectura. Entonces, ya solucionado, íbamos a hablar con don Ramón de Zuviría, que era una maravilla, creo que uno de los mejores rectores que ha tenido la universidad. Le decíamos, bueno, es que la escuela es malísima, le decíamos. Y él decía, miren, niñas, cuando ustedes vuelvan en el año entrante, yo he mandado en un cohete a la luna a Ena. Y eso no era cierto, porque llegábamos felices que Gemma no iba a estar, y ahí estaba todavía, porque yo no sé cuál era el poder, ¿no? Y realmente no valía lo que uno dijera. De todas maneras, don Ramón hizo una cosa maravillosa, que primero se nos ocurrió, pues nuestra desgracia era irnos por la cuarta preguntando si nos alquilaban una pieza para tener un estudio, un atelier, como decíamos, vamos a tener un atelier. Entonces yo le conté a mis tías y me dijo, si usted se va a una pieza de esas, se va para Bucaramanga el otro día, me dijeron mis tías, eso no se hace. Y las señoras que nos alquilaban piezas, que nos ofrecían, se quedaban admiradas de que 4 mujeres, éramos con Ligia o con una más, que no existe o no sé qué pasó. De todas maneras, con 4 mujeres pidiendo una pieza en la carrera cuarta con 13, eso era zona de prostíbulos. Entonces nosotros pedíamos la pieza y yo conté en mi casa, estamos pidiendo una pieza para tener un atelier. Si usted hace eso, se va al otro día. Yo les conté muy triste, mire, mis tías no me dejan. Mis tías, yo soy muy juiciosa, mis tías no me dejan. Entonces, ellas se empeñaron en que yo estuviera y hablaron con Ramón de Zuviría. Entonces, nos dio, ¿qué fue lo que nos dio, Camila? No, yo no sé si teníamos permiso o no teníamos permiso, pero invadimos un espacio ahí en el edificio. No, lo dio Ramón. La casa de los profesores, de un profesor, sí. Bueno, primero fue donde funcionaba la fraternidad, ¿no? Sí. Upsilon Alfa, porque aquí había una fraternidad y inicialmente había sido como una casita en mitad de camino subiendo por la avenida antes de Premédico, y ahí estuvimos un tiempo en que tuvimos, es que esto suena durísimo, tuvimos el estudio ahí, pero después, tal vez con el permiso de golpe, usted era más legalista que yo no supe eso, invadimos, a mi juicio, un espacio en el edificio donde hoy queda el edificio Franco, el verde de la esquina, que era con puerta giratoria, tampoco se sabe por qué puerta giratoria, para conservar la temperatura, porque eso es hacia las escaleras. Pero antes de ese edificio, ahí había sido la cárcel del Buen Pastor, la cárcel de mujeres, y como estaban durante la hechura de los planos y los permisos y todo, ese edificio estaba desocupado y ahí ocupamos un salón muy grande, y entonces en vez de alquilar una pieza en la carrera cuarta que nos iban a considerar un poco de vida alegre, entonces nos instalamos ahí y ahí pintábamos todas las tardes cuando nos escapábamos de las clases muy aburridas de ENA y de esa escuela que era hecha pues por ENA y a la imagen y semejanza, yo creo, de la academia en Francia del siglo XIX, y que estaba todo eso mandado a recoger. Entonces pues fuimos muy felices en ese estudio porque se nos iban juntando, por ejemplo, los profesores, después de clase bajaban al estudio y teníamos como unas tertulias hasta tarde, y realmente para mí eso fue lo más importante de la universidad, yo creo. Pues yo creo que para mí también, pero yo creo que sí tienes un error respecto a, fue Ramón de Zuviría. Bueno, usted es muy triste porque a mí no me dejaban mis tías, hablaron con don Ramón, y don Ramón dijo, está la casa que vivía Alec Bright, uno de los profesores, ya se había vuelto a Inglaterra o no sé dónde, y estaba la casa desocupada, y fue don Ramón, que a mí me admira mucho la perspicacia de don Ramón, el ver que sí se podía unos artistas dentro de la universidad tener un estudio. Eso ahora a ustedes les debe parecer normal, pero en esa época era rarísimo que uno
estuviera, entonces salíamos de clase, fuera al estudio, almorzábamos ahí, conversábamos ahí con los profesores. Marta Traba traía gente invitada a mostrar a las chicas, entonces nos volvimos el grupo estrella, porque el grupo estrella yo creo que tiene mucho que ver, es Marta Traba, cuando nos puso a las 4 o 3 que éramos en realidad activas, Gloria Martínez, Camila y yo, que estamos ahí en una foto muy bonita que nos hizo Hernán Díaz. Y entonces nosotros nos volvimos como las estrellas de la clase. Yo no me acuerdo de casi nadie más, otras niñas rarísimas que había, yo ni las miraba porque nosotros tres, y Gloria Martínez y yo con el pelo cortiquitico nos llamaban los gamines, y entonces nosotros como gamines, y era realmente las clases de Marta Traba, que llegaban unas señoras finísimas del norte a tomar las mismas clases, y nosotros, y entonces el bloque, y hay otra cosa que yo no me puedo olvidar, eran las conversaciones que oíamos de Marta Traba y Roda, ¿no es cierto? Claro, es que esa fue como lo más interesante de esa época en la universidad. Por una parte, pues Marta, bueno, Roda, que era republicano y que tenía mucho que contar de España, y por el otro lado Marta, que en esa época estaba casada con Alberto Zalamea, tenía la revista, la prensa o la Nueva Prensa, que tenía toda la persecución por el lado de la derecha hasta que pues la tuvo que cerrar por deudas. Y yo me acuerdo, sí, de esas historias muy lindas. Mejor dicho, nosotras nos peinábamos con capul y pelo corto porque éramos como unas marticas trabas, y de negro siempre, porque era pues también la época del existencialismo en París, entonces era una cosa como generacional muy identificada. Y Marta fue evidentemente nuestra guía, nuestra amiga, y un día ella resolvió que le iba a pedir a Hans Dreus, que era el decano de arquitectura, que nos dejara hacer una exposición de unas obras nuestras. Y entonces en el hall de entrada de la Facultad de Arquitectura, en el edificio B, ahí hicimos la exposición. Hicimos unos afiches en monotipo que estábamos descubriendo, nos acaban de enseñar con papa a hacer las impresiones, y luego en screen. Hicimos unos afichitos invitando a la exposición en arquitectura, que los pegamos en los árboles con cocedora. Y una anécdota, me acuerdo que Ena Rodríguez, que era el Coco, vio los afiches de una exposición que se iba a hacer sin la autorización de ella, y comenzó a arrancarlos, como Manuela Beltrán los arrancaba y los pisoteaba, y estaba absolutamente enfurecida, y pues eso dio pie para una reforma que se hizo en Bellas Artes, que fue que dividieron la carrera en dos ramas, escultura por un lado y pintura por el otro. Escultura con Ena Rodríguez, que creo que quedaron 3 alumnas, y el resto todas nos fuimos con Roda, que fue una reforma importante de la escuela, porque es que de verdad la visión de Ena era una cosa de que solamente las señoras distinguidas servían. Cuando ella el Mayarino David. Sí, cuando ella rompió los afiches, ella los pisoteaba y decía, esto lo sabrán las Mayarino. No importaba un bledo, las señoras Mayarino. En ese momento solo habían salido de la universidad, bueno, la Mayarino Dávila, no me acuerdo cómo se llama, la principal amiga de Ena, pero estaba también, salieron, Tellé había estado en la escuela cuando nosotros entramos, y Margarita Lozano, era toda gente muy distinguida de Bogotá, y entonces nosotros como que rompimos ese esquema, y con Marta logramos, y con Roda, pues yo creo que la unión de Roda y Marta, y nosotras estrellitas, pues realmente mostró una escuela distinta, pero la universidad ofrecía muchas cosas. Nosotros, yo me acuerdo, con Gloria Martínez, que hablaba muy bien francés porque había estudiado en Bélgica, nos metíamos a clases del profesor, el director de la Alianza Francesa, que hablaba de unas cosas enredadísimas, y yo entraba a esas clases, nos entrábamos a todas las clases, y un día yo vi que como iba como en segundo, que había un profesor hablando con las alumnas ahí, y era Danilo Cruz, y yo me fui metiendo a las clases y duré 3 años estudiando
estudiando filosofía con Danilo Cruz, nadie me preguntó si yo, y Danilo me preguntaba, ¿quiere presentar examen? Yo decía sí, y entonces me metí a filosofía, nadie, era la libertad absoluta. Pero para mí la sorpresa fue desagradable de encontrarme en ese ámbito cuando entré, pero fue delicioso cuando encontramos humanidades, porque yo creo que nosotros éramos las únicas que nos leíamos los libros completos. Le daban unos libros, nos leíamos como 20 libros al año y salíamos de todas las deudas que uno tiene de que no me he leído la Divina Comedia completa, no me he leído el Quijote completo, no me he leído la Ilíada completa, de manera que la universidad, lo que quiero decir, esta universidad, no sé si todavía es así, ofrecía muchas oportunidades, meternos a clases de francés, entrar a filosofía, entrar a una cantidad de cosas sin decir, me da permiso, me voy a escribir. No, uno podía entrar y moverse por toda la universidad. Yo sí considero que los mejores años de mi vida fueron en la Universidad de los Andes. Sí, yo también adoro la universidad y esa libertad que se respiraba, de que uno podía, pues sí, uno se sentía dueño de la universidad. Después yo seguí trabajando también un tiempo porque adoraba la universidad y bueno, ya no estoy ahí. No te hemos dejado ni preguntar. Está muy bueno. Por eso digo que parecen recién egresadas. ¿Sí? Parecen recién egresadas, no respetan la autoridad del profesor de planta. ¿Qué le vamos a hacer? Hay una anécdota que me gusta mucho que usted cuenta en el video, y seguro Karina también tiene el recuerdo del lugar, que es una cafetería que se llama El Pan Pan, donde ustedes van después de estar en el taller, es decir, van a clases y todo, pero pelean por ese taller, consiguen tener ese taller, pero después con los profesores, especialmente con Roda y Marta, y con Marta Traba, se van a este café y ahí hablan de todo. No sé si Agathon recuerda que hay un momento en que hay unas personas de estas que meten a la universidad para que se casen bien y que tienen un coro y están ahí, no las dejan a charlar y usted con Roda les dicen algo, no sé si se acuerda de eso. Sí, claro, me acuerdo, porque esas niñas estaban con Amalia Samper y hacían un ruido con las manos, cantando el tururete. Entonces nosotros que estábamos, nos sentíamos importantísimas y que hubiéramos estado en Francia hablando de cosas de existencialismo, de filosofía, de cosas así, con Roda principalmente y Luciano ahí sentados, hablando una cantidad de cosas que para nosotros eran el sumum, y películas, porque Roda fue el mejor contador de películas que había. Entonces Roda había visto unas películas rarísimas y las contaba y nosotros ahí, pero estas bobas del tururete dándole ahí. Entonces casi nos fuimos yo me acuerdo que casi nos íbamos a pegar. Y entonces se pasó una niña de esas y nos dijo, es que somos jóvenes. Y no se me olvida, me daba todavía rabia que esas niñas no respetaran el silencio que debía haber mientras nosotras, las grandes, estábamos hablando de cosas muy importantes. Y todo, claro, es que era la época de Antonioni, sobre todo Antonioni, La Noche y todo eso. Entonces nos contábamos películas y era ese sitio era, el Pan Pan para nosotros era el sumo. Otra cosa que hacíamos era cuando salíamos de clase nos metíamos al apartamento de Carlos Rojas, ¿tú te acuerdas? Sí, era aquí en la 18, llegando a la tercera, y en algún momento le resolvió decorarlo solamente en blanco y negro. Y yo me acuerdo que tenía azucenas blancas y las paredes negras y todo era o negro o blanco. Y era genial. Carlos, adorable, maravilloso profesor de dibujo, yo creo, sí. Sí, yo creo que lo que hablábamos, porque aprendimos mucho con él, porque contaba muchas cosas y podía ser un hablador de lo que sabemos, pero sin embargo nosotros le creíamos y era un buen narrador de otras cosas distintas a las elevadísimas que eran con Roda y Marta Traba y Luciano. Nosotros ahí encontrábamos como un sabor de qué era el arte en Bogotá. Y eso había algo muy interesante ahí,
pero hay otra cosa que no hemos hablado, es la aparición de Luis Caballero en nuestra vida, porque yo un día vi a un muchachito de anteojos sentado en el Prado leyéndoles la Ilíada a unas niñas que estaban con una aburrición tremenda. Era Luis que leía como Los Ángeles, leía la Ilíada y esas niñas como medio dormidas ahí. Y yo pensé, este muchacho va a entrar a nuestras clases, el primer hombre que iba a entrar. Y nos lo conquistamos, se fue para nuestras clases, porque esas bobas ni lo querían ni le importaba. Era, ay Luis, es que mire, es que los anteojos le quedan grandes, esas cositas así, ¿no? Entonces nosotros no, nosotros éramos serios, nosotros éramos algo muy especial y nos lo robamos a Luis, y Luis empezó a tomar clases con nosotros y a tomar historia del arte con Marta, y entonces eso era realmente, eran unos niveles que yo consideraba altísimos, y era la felicidad. La felicidad era ya cuando completa, fue cuando llegó Luis. Entonces ya entendimos muchas cosas, y Luis pues sabía mucho, no hacía sino leer, ¿no? Y entonces era realmente la universidad se fue volviendo, a medida que avanzaba, más agradable. Empezó con Ena Rodríguez al puro comienzo, en los primeros años, y con profesores como uno que se llamaba Mardoqueo Montaña, que nos enseñaba escultura, y otros, no he contado el diseño gráfico. Entonces como yo entré fue a estudiar diseño gráfico, busqué las clases de diseño gráfico, las dictaba. Después, cuando hice el libro de caricatura, me enteré que era un alcohólico, era un caricaturista alcohólico, pero era que daba diseño gráfico. Entonces nos ponía a dibujar Monserrate como para un afiche y cosas así. Y no iba a clase, y era malísimo. Entonces ese año yo no estudié diseño gráfico. En un momento pensé en pasarme a filosofía, porque era más feliz con las clases de Danilo. Y así pensé, dije, me voy a salir. Pero me puse a pensar, ¿cómo se gana la vida un filósofo? Toda la vida enseñando, no, yo que era de familia educadora, no. Entonces seguí. Una vez Roda se fue a dictar un curso de un mes a una universidad norteamericana y nos puso de tarea, eso fue, me estoy contando porque me pidió él, entonces nos puso de tarea hacer un cuadro. Camila era excelente, era una pintora realmente admirable, y tenía su cuadro perfecto ya. Y Gloria tenía una cosa que ella era muy fregada, ella pintaba un cuadro y luego llamaba a Grau, mira, ¿qué te parece? Y le daba el pincel, y luego pasaba a Luciano y Roda, y todo. Los cuadros de Gloria Martínez eran con intervenciones. Entonces todos tenían el cuadro listo, y yo había pintado a los cretinos del Pampán. Entonces un cuadrito más horroroso, el ambiente, el espacio, todo estaba mal. Yo llegué sola, faltaba como 2 días para que llegara Roda, y yo llegué sola al salón y vi mi cuadro y dije, Dios mío, soy pésimo, pésimo. Entonces cogí un bastidor, y en la clase Roda nos había colocado un detalle de la rendición de Breda. Yo creo que esas imágenes están ahí, un detalle de la rendición de Breda, y yo barnicé eso de verde, un verde limón, el bastidor que estaba limpio lo barnicé de verde, y abajo puse los señores con sombreritos, con unos sombreros de plumas, y terminé el cuadro y me fui. Al otro día llegó Roda admirado, llegó Marta Traba admirada, había personas que bajaban a ver mi cuadro, imagínense. Entonces pues me gusta poner eso, porque yo sí, ahí fue donde me reconocí que yo iba a ser pintora y no filósofa, y no ni humanidades ni nada de eso, sino yo iba a ser pintora, porque yo le tenía un poco de envidia a Camila, porque a Camila le salían las cosas todas bien, todas bien, Camila, no es humildad, pero todo tenía una pincelada y ponía unos rojos y unas cosas. En cambio yo era como más despacio, una cosa espacial, fría. Entonces, en ese momento que yo descubro a Velázquez y la rendición de Breda, me convierto en artista, y luego Marta ya nos íbamos a graduar, eso es el último año. Yo estuve hasta el último año balanceándome en que era mala pintora y buena dibujante. Y en ese momento ya se aclara el panorama, y Marta nos hizo una exposición preciosa. Creo que están ahí las imágenes, no de los cuadros, sino
lo que expusimos. Camila expuso como 6 cuadros. Yo también, no sé, Gloria Martínez creo que era el único cuadro intervenido, y Ligia Jiménez creo que ya había desaparecido, ¿no? Sí, en todo caso, las 3 nos hizo una exposición en ese sitio que creó Carlos Lleras, que se llama la Sociedad de Amigos de... ¿Qué? La Sociedad de Amigos del País. Sí, Sociedad Económica de Amigos del País. Y nos dieron esa casa a nosotras. Yo creo que es las pocas veces que la universidad se ha lucido y hablaban de nosotros en los periódicos, ¿no? Fue la apoteosis, ¿no, Camila? Fuimos famosillas, claro, en ese momento. Y es que es un momento muy importante porque más o menos en esa época Luis también se mira hacia Velázquez y comienza a dibujar y a pintar meninas. Pero después de mí. Después suyo, sí, no le estoy quitando mérito. Pero es un momento en que yo por lo menos sentí que ustedes ya como que habían descubierto el camino. Fue muy emocionante, que era como el segundo semestre, digamos, de nuestro último año. Sí, sí, realmente. Sí. Fue algo muy emocionante esa exposición, porque rara vez ha habido en la universidad, quiero decir, una persona que impulsara por medio de curaduría a los alumnos. Nos hizo una curaduría y nos escogió los cuadros y nos colocó ahí y consiguió el sitio. Eso era Marta Traba. Eso estamos en 1962. Por ahí. Y trajo un crítico de la OEA que se llamaba José Gómez Sicre. Ah, sí. Que hizo un programa de radio y nos nombró, y entonces de mí dijo Camila Lobo Aguirre, y entonces se burlaron mucho de mí los amigos y dijeron no pudo pasar a la posteridad porque Lobo Aguirre no existe. Eso está muy bueno, pero de todas maneras fue Walter Engel, todos los críticos hablaron de nosotros en esa exposición. O sea, nos pusieron ya, estaba Ligia Jiménez, ahora que me acuerdo, porque está en la lista de uno de esos críticos. Y entonces eso fue realmente una apoteosis. ¿Cuánto se ha dado eso? Perdóname tú, que en la universidad tú te apersones y digas, voy a presentar, voy a hacer una curaduría con los mejores alumnos para que porque ellos son los mejores alumnos, tan buenos como cualquier otro artista. Solo cuando hicimos su exposición del segundo original, donde usted me dijo que si yo colaboraba con la curaduría, yo dije que los curadores tenían que ser los 2 estudiantes que durante un año habían escaneado su archivo. Y qué mejor personas que conocer un archivo que los que lo escanean. Pero volviendo, por ejemplo, a un material que está acá que me parece importante, hay una secuencia de fotos que para mí es icónica, sí, que es la de la fiesta con Marta Traba y con Roda, donde ustedes coronan a Marta Traba como la papisa. Pero lo que más me gusta de esa imagen es precisamente ver a estudiantes y profesores sin jerarquía ahí y construyendo una escena en este país tan difícil, ¿sí? En este país donde se abre una escuela de arte para que algunas personas, mujeres, se casen bien, un país donde, y también no solo se casaban bien las estudiantes, sino que los profesores también intentaban casarse bien. Una vez a Fernando Botero le ofreció la Universidad de los Andes un honoris causa y con algo de distancia lo rechazó. Y pues tiene sentido que lo haya rechazado según la versión de Gloria Sea, donde a Fernando Botero lo echaron como profesor acá por salir con una estudiante, que es Gloria Sea y que es la hija del ministro de gobierno de esa época. Entonces, pues se quería que las niñas se casaran bien y que los profesores, un profesor de Medellín que nadie conocía por acá, que se llamaba Fernando Botero, pues no se casara con la joya de la corona. Pero gracias a ese impulso que ustedes tienen de apropiarse de la universidad, de construirse talleres, pero también de esa interacción con esos 2 profesores que no creo que sean buenos por una cosa menor acá por ser extranjeros, que es Roda y Marta Traba, sino en parte porque son de esas personas que no salen con esa pregunta bogotana de ¿y tú en qué colegio estudiaste? ¿Sí? Que es tan habitual a los círculos de clase media alta en esta ciudad.
Entonces, ¿cómo era esa fiesta? Porque no sé si tienen recuerdos de esa fiesta o solo nos quedó la imagen, porque la secuencia es buenísima, ¿sí? Están todos ustedes y la secuencia es completísima, además. Yo creo que fue organizada por el fotógrafo, por el maestro Angulo. El maestro Angulo llegó al salón tal vez donde estábamos y él organizó todo, pero además él cogió una bolsa de esas de papel manila y escribió papisa y se la puso a Marta. Entonces, o sea, esto es una escena típica del maestro Angulo, eso es una creación de él. Entonces nos hizo sentar y Marta y le puso el gorro de papisa. Fue, y además porque a Marta la odiaban y la pusieron la papisa y la llamaban como María Eugenia Rojas, ¿cómo la llamaban? Que tenían una cantidad de nombres, la odiaban porque aquí la gente bogotana estaba encantada con los paisajes de Ariza y con los paisajes de otros artistas con Acuña y Acuña, con entonces el maestro Triana. Marta lo que hace es cavar una zanja, hacer que haya un rompimiento, es lo que hace Marta cuando llega y dice, es que los buenos son Negret, Ramírez, Roda, Grau y me queda uno. Villegas. Y Roda también. Sí. En todo caso, cinco, estos son los artistas. Entonces eso enfureció a un señor como Santa María o no sé qué, que pintaba y por eso hacía crítica de arte y Ariza. Yo me acuerdo haber asistido a una conferencia en que Marta hablaba de arte chino, que ella no había ido, pero el suegro, por esta la mía sí había ido, entonces Marta contaba lo que le había dicho el suegro y eso terminó de hablar y yo vi un señor como carita de mico, con una señora que tenía como albayalde en la cara y era el maestro de paisaje, Acuña, ¿no? El maestro, bueno, uno de esos pintores de paisaje que había estado en China y Ariza. El maestro Ariza. Entonces pide la palabra y prueba cómo Marta Traba en todo lo que dijo estaba equivocada. Y eso era había un grupo de gente pero que odiaban a muerte a Marta. Entonces eso a nosotros no nos podía servir mucho, ¿no? Porque no podíamos circular como artistas en un medio en el cual nuestro principal mentor, que era Marta, estaba cargada con nosotros y Marta decían comunista, decían de todo, ¿no? Sí. Sí, claro, pero además teníamos otra batallita ahí en el sitio en que estábamos y era que ese salón y ese último semestre, la escuela era junto a la capilla de arriba, donde era una casita donde nació la Universidad de los Andes. Después, cuando trajeron a Hildebrand para la creación de la universidad, la familia de Hildebrand vivía ahí, que era una casa como colonial de patio, una casa helada, y luego ya sacaron a los Hildebrand de ahí y entonces Bellas Artes duró un tiempo, pero la amenaza era que llegaban los computadores. Los computadores eran unos armarios enormes, unos monstruos gigantescos que poco a poco fueron invadiendo ese espacio y nosotras estábamos amenazadas de perder ese lugar porque todavía no habían mandado Bellas Artes para el Campito, a nosotros no nos tocó en el Campito, me parece que ese último semestre fue allá, con la amenaza de los computadores que los odiábamos porque eran unos ingenieros aterradores que poco a poco iban invadiendo con sus monstruos todos los espacios y nos iban arrinconando pues hasta que nos sacaron. Y en esa se da esa fiesta que tú decías cuál era el ambiente, se da esa mamadera de gallo que fue sentarnos y ponernos para las fotos y el sombrero de Marta, la papisa y bueno, pues una chacota divertida. Pero cuando nos pasan abajo, allí al taller de las locas y todo eso, era también muy bonito porque al lado estaban los jazzistas, los de jazz. Entonces, a veces ensayaban los de jazz y nosotros teníamos un espacio grande y una de las mejores experiencias era que nosotros almorzábamos ahí. Entonces no teníamos que ir a la casa a almorzar, volver, sino había un continuum, ¿no?
Nosotros pintábamos en la clase y íbamos a las clases de Marta Traba porque fueron 4 años con Marta Traba. Al principio fue un poco tenaz porque Marta acababa de tener al segundo hijo, a Fernando, entonces Marta nos mandó una señora alemana que nos leía la prehistoria, y yo no me acuerdo, yo vi muy mal la prehistoria porque la señora alemana leía unos textos enredadísimos de Marta, solo cuando, yo no sé, yo pienso, creo que en el Renacimiento empieza a llegar realmente el Marta dictando clase, que era todo un espectáculo, porque es que Marta era actriz. Ella dice que no, que le costó mucho trabajo ser actriz, pero en Colombia con la televisión se vuelve actriz. Me acuerdo en televisión a veces salía de espaldas en una silla circular y se volteaba y decía, pero Goya hizo no sé qué, entonces uno quedaba petrificado. Entonces las clases eran para 4 años de historia del arte dictadas por Marta Traba, un prodigio, y fuera de eso teníamos a Roda de profesor. ¿Qué más podíamos pedir en la vida? Y, por ejemplo, usted dice que Roda dijo que él no dijo eso, pero usted dice que Roda sí puso el primer pensamiento pop en su cabeza. No sé si recuerda la anécdota con la lata. Sí, pues yo creo que Roda, no sé por qué lo negaba cuando eso lo enaltece, ¿no? Porque yo tenía mi sitio donde tenía los colores, que todavía lo tengo, y llevaba un tarro de avena Quaker. Entonces, era el tarro de avena Quaker donde yo metía la trementina, que en esa época olía, ahora ya no huele, ¿no? Entonces era algo delicioso y estaba eso ahí. Y Roda miró el tarro de avena que yo tenía y dijo, miró al viejito con sombrero, que es un Quaker o una cosa así, ahí, y dijo, yo quisiera pintar así. Y a mí se me grabó. ¿Cómo no se me va a grabar que el profesor le diga a uno que quiere pintar el viejito de la Quaker? Y en lata, además, en lata. Alguien después que empezó a pintar en lata. Esto yo no lo había asociado. Sí, pero es bueno. Pero usted también dice en el video que usted tiene ese primer pensamiento, incluso pop, antes de saber qué es el pop, antes de viajar con Marta Traba como amiga allá. Y creo que eso es lo que hace un poco tener esa conversación sin jerarquía entre estudiantes, profesores, y cómo pues las ideas van y vienen y no importa de quién las trae, ¿no? Es que yo creo que lo que facilitaba ese rompimiento de jerarquías era que nosotros teníamos ese taller, ese mundo paralelo, digamos, por fuera de las clases, ¿no? El sitio que habíamos invadido aquí abajo, o primero ese lugar donde pintábamos desaforadamente, pues hasta las 8 de la noche, que ya se iba uno para su casa, y a donde con frecuencia conversábamos largamente con los profesores. Entonces se había roto esa distancia horrible que a veces hay entre alumnos y profesores, y esto era una cercanía maravillosa. Sí, fue un momento de veras muy especial, ¿no? de la escuela. Y también pues tienen como una sombrilla que es la de Roda ya cuando lo ponen como director, ¿no? Y que pues trae otros profesores, también el pensum que se ve ahí. Pero cuando nosotros ya no estábamos. Sí. Ya no estábamos. Pero como que recoge toda esa buena experiencia que tiene como de ustedes y de la relación con la generación de ustedes, y después sí trata de ejecutar eso, ¿no? Porque cuando uno mira el programa que trata de poner Roda durante los más de 10 años que está acá, pues sí es un programa que recoge lo del diseño gráfico, es un programa que recoge como lo de tener talleres, sí. Es un programa que recoge lo de los estudios. Hay otra anécdota que usted cuenta en el video que también es buena y de pronto Camila también tiene esas, es con clases específicas, así como la anécdota del pensamiento pop. Y es otra que usted dice que Roda tiene un método raro, ¿sí? Que es que él se pone a pintar al lado, pero que él le dice una mentira a usted y que usted se cree la mentira. Y que... Sí, no, Roda yo creo que adolecía de generosidad. Entonces él realmente llegaba, el método para dictar la clase, estaba la modelo ahí y estaba el papel colocado con los ganchos y el bastidor, la cosa era diseñada por Roda, que eran unos tubos, 2 tubos y un tubo más, entonces ahí colocado la tabla con el papel. Y él cogía el carboncillo
miraba a la modelo y la dibujaba. Yo tengo un dibujo de esos, o creo que se lo regalé a alguien, yo dibujaba a la modelo. Entonces después pasaba y le decía a uno, ahora hágalo usted. Entonces uno pasaba la hoja, estaba la hoja en blanco, y uno lo dibujaba, pero no, imagínese al lado del de Roda. Y entonces él decía, el suyo quedó mejor que el mío. Eso era generosidad, porque entonces uno quedaba pues caminando sobre las nubes, pues, ¿cómo iba a ser mejor el de uno? Sí, eso yo creo que los dos, tanto Marta como Roda, adolecían de generosidad, fueron muy queridos con nuestro grupo, porque era un grupo, ¿no, Camila? Sí, era un grupo. Yo tengo otra anécdota divertida de la enseñanza de Roda, y es que en las primeras clases con Roda nosotras estábamos descubriendo el arte abstracto, y Armando Villegas era profesor de la escuela, y entonces el arte abstracto era una delicia porque eso era hecha, o sea, uno ponía unas pinceladas gruesas en el lienzo, amarillas, y después no sé qué, y las transparencias, y jugábamos a eso así como tan locamente. Y un día, a clase de 2 de la tarde, yo me acuerdo de ver subir por el camellón a Roda con una baguette, que yo no sé cómo se la conseguiría, porque lo del pan francés y baguette en esos años, quizá en el Cometa sería el único sitio donde había. Bueno, subía la cuesta hasta la escuela con la baguette, y como que todo el mundo pensó, se chifló, pues puso la baguette y dijo, píntenla. Y eso fue, o sea, no teníamos idea de que eso pareciera un pan francés, ni riesgo, era un mazacote ahí amarillo, y fue como una lección que nos dio de que es que de todas maneras hay que tener un buen dibujo, hay que saber el oficio, y luego jueguen al abstracto. Yo me acuerdo de ese día y como el pánico de tener esa baguette ahí al frente. Sí. Y una cosa, de pronto ya ahorita podemos abrir a preguntas y cosas, pero usted también dice que en el video que a veces usted está distraída pintando y usted se acuerda de conversaciones, se acuerda de lo que estaba pensando, está pensando en cine, está pensando en literatura, y usted acaba de decir que esos años pues fueron muy significativos. Y creo que tiene que ver como que es como una educación para uno aprender a cómo es que uno aprende, ¿sí? En vez de esa pelea que había como entre unos profesores y otros, y un dogma de aprender escultura y un dogma de aprender pintura, sino cómo se mantiene esa conversación. ¿Cómo han mantenido ustedes esa conversación pues, con esos años de estudio y esa conversación que ustedes pueden tener, seguir teniendo como amigas a partir de ese momento cumbre? ¿Cómo siguen hablando con esta universidad y con ese programa? Así ya no sean estudiantes, pero gracias a eso, esos momentos tan intensos que pudieron vivir en ese momento. Bueno, yo creo que es una historia irrepetible, realmente, por las circunstancias, por Marta, por Roda. Yo pienso que esas circunstancias, y don Ramón de Subiría, que realmente era el protector, se va convirtiendo como en protector nuestro. Y realmente yo pienso que ahora cuando yo pinto, no puedo decir mentiras si me acuerdo de algo de la universidad, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de qué enseñó Roda, pero yo sí creo que la universidad produjo un momento especial de humanidades y de unas materias que hacen que uno la tenga en la mente, así no lo quiera, ¿no? No sé, yo realmente creo que ese momento de la universidad fue especial, y por eso produce una serie de artistas y de pensamientos que son muy enriquecedores. No sé, me parece que es un poco difícil pensar en cómo se nos vienen las vivencias que tuvimos. A mí se me viene mucho, más bien Ena Rodríguez y otras cosas horribles, porque lo otro, lo placentero, lo delicioso que fue la universidad,
queda ya muy arriba, muy en el cielo, ¿no? Pero sí realmente yo tengo que confesar que yo no he aceptado ser profesora de la universidad, ni de ninguna universidad. A mí no me gusta, porque me parece que yo decía siempre, sí, yo voy a enseñar, pero cuando tenga 80 años, pues cuando yo sepa, porque yo todavía no sé pintar, yo contestaba eso cuando me llamaban, que se iba a dictar clase, que se iba, no, todavía no sé. Cuando tenga 80 años, resulta que tengo 90 y creo que todavía está en duda el que yo pueda enseñar, pero sí yo pensaba que uno solo podía enseñar cuando supiera pintar, pero como uno nunca aprendía a pintar, entonces ¿para qué iba a enseñar? Entonces eso es, alguna vez dicté clases, pero en arquitectura, de neoclásico, de historia, un semestre, y de resto unas clases que di de un curso que inventé, no sé qué, unas cosas rarísimas, y no más, pero no enseñar a pintar, porque me parece muy horrible que uno llegue a un muchacho que está haciendo su cuadro estrella y que uno le dice que está mal, como decía Ena en mis dibujos, ¿no? Entonces yo creo que uno no está calificado para enseñar, que hay otras artistas que tal vez no son tan buenos pintores, tan buenos artistas, sí tienen unos dones para enseñar, como Villegas, por ejemplo. Sí, o como usted lo dice bien, ahí se produjo fue una escena, y eso es lo que enseña, ¿no? Haber producido una escena como con esos profesores, con esos compañeros, y una escena que se continuó después, digamos, cuando uno lee el libro de cartas entre usted y Luis Caballero, pues ahí se ve esa continuación. Claro, sí, no, es que fue un momento muy especial porque no era lo que nos enseñaban, eran las ventanas que nos abrían, los mundos que nos dejaban percibir, digamos, que fue la labor y que fue para nosotros ese momento, esa como conjunción de personas que nos rodearon y que nos enseñaron tanto, nos mostraron tanto, ¿no? Pues yo creo que sí lo pueden repetir las universidades muy bien. Yo quería contar que hace unos años fui profesora en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional y sufrí mucho justamente como comparando con mi época de estudiante. Para dar la anécdota, por ejemplo, en la Escuela de Cine no hay una cafetería, hay un hornito microondas en una repisa ahí arriba, altísima, donde los estudiantes llevan como un almuercito en una lonchera y lo calientan allá en el microondas y se sientan como en el piso, en los escalones de la entrada a almorzar. Y yo durante muchas veces hice en consejo de profesores la petición de que por favor una cafetería, o sea, no había ninguna comunicación entre los estudiantes y los profesores y entre los profesores entre sí. Yo nunca me encontraba con otro profesor, por ejemplo, para hablar de la escuela. Era algo tan impersonal y yo añoraba eso que fue para mí esta escuela, que es donde uno más aprende y más se hace persona. Sí, esta escuela fue irrepetible, también era porque había pues personas, pero de verdad como Beatriz González, que fue la líder nuestra y la maravillosa persona que ha sido y artista que le marcó una pauta importantísima a la escuela. Pues es que no siempre hay genios como fueron Beatriz y Luis Caballero, eso los hizo muy especial la escuela. Y ahí en el video que estaba proyectado ahí se ve como su entusiasmo por, pues no tanto por Beatriz González como la maestra, sino su entusiasmo por de dónde le vienen las ideas, cómo circula en esta ciudad, cómo la musa se baja de los buses rojos de la Jiménez. Quería contar de alguna manera la inspiración de Beatriz. Yo no sé si Beatriz sufriría mucho en el rodaje de esa película, pero fue muy resignada y aceptó. Sí, acepté, pero yo quería preguntar una cosa que a lo mejor las personas que están aquí presentes se preguntan: ¿por qué usted, siendo tan buena, se dedicó al cine y no siguió pintando? No, porque ustedes eran demasiado buenos y yo vi mi limitación y porque descubrí el cine que me pareció
tan emocionante, tan súper creativo que caí en brazos del cine. No, ya de genios estaban ustedes. No, pero realmente puede que yo tuve el chiripazo de encontrar la rendición de Breda y encontrar mi camino, porque yo sí veo que ahí fue, y cuando bajaba la gente y miraba el cuadro y decían que qué maravilla, yo fui feliz. Pero lo que yo veía, que siempre veía yo a Camila y era la mejor, era la que me imitaba mejor. Gloria Martínez ni hablar, era una loca. Entonces, ella no fue buena pintora, después hizo una exposicioncita de dibujo que como estaba muy bien relacionada, la hablaron en el tiempo, pero eso era todo. Ella no tenía habilidad ni para dibujar ni para pintar, pero era muy viva, muy viva. Entonces ella buscaba, pero ella misma yo creo que se dio cuenta y se dedicó a un solo tema. A mí me pasó una cosa increíble. El día que salí de la universidad y ya me iba para Bucaramanga, me encontré con Carlos Dupuy, que era el decano de arquitectura y de arte. Entonces me dijo: Beatriz, te necesitamos en la universidad. Entonces yo le contesté, y es la mejor contestación de mi vida, y ahí yo me quiero mucho cuando le dije, necesitamos en la universidad. Yo le dije: mire una cosa, yo me voy a Bucaramanga para saber qué sé, punto. Y no hubo conversación más larga, ni me rogó ni nada, entendió. Yo quería ir a Bucaramanga a saber qué había aprendido, qué sabía. Quería estar sola en mi estudio y buscar qué era lo que yo quería. Entonces esa respuesta a saber qué sé, porque es que es lo que uno cuando sale de la universidad no sabe qué sabe. Bueno, no sé si preguntas, comentarios quieran hacerles aquí a Beatriz y a Camila. Qué locosidad. Los dejamos callados. Sí, de pronto cubrimos todos los temas. No creo. Claro. ¿Qué le...? Sí. ¿Cómo nace la idea de hacer la película sobre Beatriz? Pues a ver, inicialmente la universidad me había encargado un sonoviso, yo no sé cómo será que se llamaba, como un audiovisual, porque había una retrospectiva de Beatriz en la tertulia. Y entonces yo fui a Cali y tomé una serie de diapositivas de la obra de Beatriz en ese momento, pues que fue una delicia porque era un recuento grande y en ese momento entonces me surgió la idea de cómo sería de rico explicar, como que yo quería algo como didáctico, digamos, pero divertido, contar de dónde venía todo ese imaginario de Beatriz, contarlo de alguna manera en el cine. Pero también lo que pasa es que yo hasta ese momento había hecho documentales y quería pasar a hacer ficción y me daba pánico la dirección de actores. Y entonces me inventé hacer esto porque era una manera de dirigir una actriz, pero una sola, para poder empezar en chiquito. Y entonces había descubierto la actriz que pongo de musa y pues la musa inspiradora de Beatriz, y entonces ese documental que hice un poco apoyada por la Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque yo creo que en esa época yo di unas clases de cine aquí en la universidad y entonces conseguí ese apoyo que era más o menos financiar los rollos de película Super 8. No más, y yo lo edité y yo hice la cámara y hice todo y ahí está ese experimento. ¿Venecia? ¿Cuál? Es que a mí me escogieron, como me dijo Gloria Sea, como tempranamente, pero yo pensé que eso era negativo, sino eso era positivo. Me escogieron cuando siempre escogían a Ramírez, a Negret, a Carlos Rojas, me escogieron a mí para ir a Venecia. Entonces yo llamé a Camila porque hicimos un audiovisual en el cual estaba la obra perfecta de Leonardo y luego lo que yo había hecho y luego otra imagen más degenerada hecha por mí. Y así hicimos eso se llamaba bizcocho, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las diapositivas?
Un carrusel. Un carrusel. Hicimos un carrusel y ahí pusimos con Camila las imágenes. Y Camila me retrató encaramada en el... estaba yo haciendo, yo quería ahorrarle plata al gobierno, yo soy muy tonta, ¿no? Quería ahorrarle plata al gobierno, entonces hice un telón grande para guardarlo en una caja, para que fuera una caja de cartón y no le cobraran mucha plata al país por llevar mi obra a Venecia. Y una cajita iba ahí, donde iba el audiovisual de Camila, creo que está retratado ahí, el audiovisual de Camila, y entonces ahí era las 3 fases a que pasaba una obra de arte en un país subdesarrollado. Era el almuerzo sobre la hierba. Sí, la obra sí. era el almuerzo sobre la hierba, y terminaba con el almuerzo sobre la hierba, pero estaban las 3 estas, y Camila me retrató encaramada en el andamio, que después me caí en el andamio, y por eso estoy como estoy, ¿no? Obviamente. Pero no la fotografía en la caída. Estaba sola. Y de pronto una que se me ocurre, ¿qué le recomendarían a un programa de arte ahora? Para ver si hacemos las cosas bien. Por ejemplo, ahorita que Camila mencionaba lo del ambiente y los salones, digamos, cuando se construyeron 2 edificios que costaron más de 25.000 millones, resultó que el sitio más atractivo donde se reunían muchos estudiantes era en una banca de 200.000 pesos enfrente del Parque Espinosa. Sí. Y entonces uno decía, tan raro todos estos 2 edificios, pero las personas prefieren reunirse en esta banca a la intemperie. Al salón elegantísimo. De la misma manera que nos reuníamos en el Pampán, que era un chusito chiquitico donde cabían 8 personas, o sea, era un cafecito chiquitico, ahí apretados nos sentábamos a tomar café y nada, horas de horas, no era nada ni elegante, ni cómodo, ni moderno, ni nada, era... Entonces, ¿qué le recomendarían a esta institución para que arte pase? Yo recomiendo, no porque esté Camila ahí, sino más cine, ver cine. Ya, bueno, Antonioni se murió, pero más cine, ver más cine, leer mucha poesía, aprender poesía de memoria, muchas cosas que no tienen que ver directamente con el oficio de pintar, sino con el oficio de pensar, de enriquecerse interiormente, de escribir, porque uno no cree que uno, como pintor, ya no puede escribir, ¿no? Mentiras. Entonces hay una serie de actividades humanas que deben meterse dentro de la carrera y que no decir, bueno, ustedes van a salir pintores, van a salir artistas y van a ganar mucha plata, porque esa es la mirada del arte, hacer plata. Sí, hay como en la segunda clase de Marta, o algo así, como en la tercera clase, nos puso una tarea, y era bajar a la librería central, que tenía una galería de arte, y ver la exposición de Wiedemann y escribir una nota. O sea, estábamos en la segunda clase y eso nos obligó a mirar y a escribir lo que uno pensaba mirando ese cuadro. Wiedemann no era nada anecdótico, o sea, no había de dónde agarrarse del bonito paisaje y las nubes o la mujer sentada adelante ni nada. Era un Wiedemann, y yo creo que fue la cosa más desafiante que nos puso Marta y la más interesante que se le puede ocurrir a alguien. A unos novatos de segunda clase, que veníamos de esas aburridísimas de Mesopotamia y de Egipto, que yo tampoco me lo aprendí, porque era con la señora alemana, de manera que estamos estrenando Marta y nos puso a ver Wiedemann y escribir sobre Wiedemann. O sea, interrumpió la clase, dijo, aquí es mejor que ir a clase, vayan allá está la clase. Pues acabó la clase, pero estábamos apenas empezando, yo no sé qué seguiría después de Egipto. Empezábamos Grecia, pero los aqueos. Muy bien. Bueno, no sé si haya más preguntas, inquietudes. Creo que ha sido un muy buen recuento. Espero que sí. Yo llegué a París a hacer una licenciatura en Historia del Arte que me pareció horrible. La historia del arte
hasta que descubrí que había unas clases, uno siempre busca mundos paralelos, ¿no? Me pareció horrible la de la Sorbona, la Universidad de París, eran unas clases académicas espantosas que se trataba era de descubrir las fechas de los cuadros, entonces había que analizar la madera del bastidor, el lienzo, el no sé qué, para poder datar las obras, era lo de datar, era como el coco ahí, yo odié esas clases hasta que acabé la licenciatura, pero después descubrí Frank Castell, que había sido el profesor de Marta, y seguí todas las clases con Frank Castell, que no me daban diploma ni nada, pero en esas apareció mayo del 68, y en mayo del 68 pues me cambió la vida totalmente, me abrió los ojos a otras cosas mucho más interesantes. Es el momento de la revolución sexual, de la revolución, fui a oír a Marcuse, todo, y aparecieron esos pequeños cinetracks que eran como unas cuñitas de cine, y yo en ese momento dije, no, lo mío es el cine, porque yo había descubierto en el cine en París todo el cine de Glaube Rocha, el cine brasilero y el cine cubano, que todavía no llegaba aquí a Colombia, y que ese cine latinoamericano como que me dijo a mí misma, es que ustedes los latinos también tienen que hacer un cine y tienen derecho a contarse, y entré a estudiar cine. Pero fue eso, como mayo del 68, y como ese cine que yo veía y devoraba, y descubrir el cine latinoamericano. Y que también en su cine pues hay una cantidad de paralelos también con la obra de Beatriz, no tanto por ese documental, sino por contar unas historias que acá no se querían contar, como la de María Cano, o también la idea de como qué pasa en los 80s con todo este influjo cultural que usted hace con su música de otra parte y pone como otras cosas ahí en juego, o ahorita lo hablábamos, a usted se pone a hacer una película de Drácula porque le interesa como ese elemento pop en Bogotá, que puede pasar con un Drácula acá. Sí, claro. Con su papá, que lo pongo de Drácula, además. Me parece, sí. Sí, claro, pues eso es la apertura a tantas otras cosas, sí. Sí, es como contarse, sí, universalmente, gracias a esa formación abierta, humanista, universitaria, con estas dos personas que vienen de otros lugares y traen otras historias, pero también pues saber que la historia que quieren contar es la de acá, ¿no? Desde su amplia provincia, ¿sí? Algo así. Pues la valentía de Beatriz de contarnos lo que le pasa a este país tan adolorido, sí, es absolutamente. Yo digamos que, bueno, aparte de María Cano, que es una historia como tan seria, pero casi siempre el humor ha sido como la línea mía, porque es un humor más corrosivo, digamos, ¿no? De una manera de contar las cosas, sí, por los lados o algo así, no con esa profundidad, digamos, con lo que trabaja Beatriz y que es admirable. Creo que allá alguien quiere preguntar algo. ¿Con los documentales? Bueno, pues es que los documentales, uno puede hacer un documental con una camarita y ya, y uno es el camarógrafo y de golpe después consigue una segunda persona que hace el sonido y ya, y lo va financiando poco a poco. La ficción es ya otra cosa, porque la ficción requiere un guión, requiere todo un equipo técnico, y entonces eso significa que uno tiene que tener un equipo y que tiene que tener un presupuesto grande. Los documentales de verdad que es el trabajo más personal que se puede hacer y es muy placentero, y pues eso fue lo que hice al comienzo. Yo me había comprado en Francia una camarita Super 8, había aprendido a hacer cámara, de todos mis Super 8 yo hice siempre la cámara, me encanta, y bueno, fui aprendiendo fotografía y aprendiendo todas esas cosas como al lado. Realmente yo llegué a la ficción
10 o más años después de haber acabado mis estudios, cuando ya me sentí como con el coraje de hacerlo, y primero fui asistente y fui aprendiendo, porque el cine es una carrera muy larga y muy difícil, y bueno, y también pues eso de las mujeres somos menos osadas, somos más tímidas. Yo fui bicho raro durante mucho tiempo, sobre todo al pretender hacer ficción, y luego pues bicho raro. Entonces al principio puede que me hicieran entrevistas de periódico, pero en realidad a uno no le confían un presupuesto de $1 millón nunca. O sea, ha sido muy difícil, para no entrar a hablar del machismo, pero evidentemente que el machismo en el cine es enorme, y es algo que se ha ido venciendo poco a poco. Me pongo muy feliz de que ahora hay un montón de directoras y un montón de productoras, que eso no había en mis tiempos. No había una mujer que produzca y que financie, digamos, las películas. Entonces los documentales eran una manera de ir avanzando en el terreno ahí, mientras siempre trabajé en otras cosas, daba clases o hacía audiovisuales o otras cosas, y poco a poco, y después trabajé en televisión también. Empecé siendo ambientadora y después subí a directora de arte, y con eso financiaba, digamos, las películas. Es eso, es un caminito ahí que se va haciendo poco a poco. Sí, digamos, usted, Beatriz, decía que listo, no fue profesora de universidad, pero pues mucha gente le dice a usted maestra y le dicen también maestra por su trabajo en la escuela de guías y su trabajo en el Banco de la República. Entonces, ¿cómo ha lidiado usted con ese asunto de la pregunta? ¿El INRI de ser maestra? Están preguntando ¿De qué hace uno ahí como maestro para que la cosa funcione. Bueno, yo pienso que uno se va enriqueciendo y desde la universidad uno se le van metiendo cosas en el cerebro, muchas, y entonces uno aprende como a mirar. Yo no sé, yo creo que esto es muy, ahora yo soy la promotora del Espíritu Santo. Yo creo que es el Espíritu Santo el que le llega a uno, porque es imposible pensar en toda una vida tan larga y con tantos bajonazos, porque lo de arquitectura fue un bajonazo, lo de la decoración de vitrinas, otro, lo de la llegada a la universidad con Ena Rodríguez, otro. Entonces, no es que a mí se me hayan puesto las cosas así en una bandeja, sino hay muchas cosas que lo influyen a uno. Por ejemplo, yo tengo una gran pareja que es Urbano Ripoll, y con él conversamos mucho, y él es una persona interiormente muy rica, y lee cantidades. Entonces, todas esas, hay una serie una serie de circunstancias que lo van obligando a uno a ser lo que es, y sin pensar en que sea uno maestro o no, porque realmente en mi casa mi tía Esther era maestra, mi mamá fue maestra, o sea, hay mucha herencia de ser uno maestro, pero eso a mí nunca me interesaba, y decía, ojalá nunca me digan maestra, pero ya estoy condenada, quedan pocos años de manera para esa condena. De todas maneras, yo sí creo que depende mucho de cómo se va enriqueciendo uno, y entonces al uno enriquecerse descubre cosas, y descubre técnicas. Cuando a mí se me prende
un semáforo en rojo, no sé si está en la película, en lo que tú grabaste, un semáforo en rojo, entonces estoy pintando unas bermerianas y me vuelvo y digo, semáforo en rojo, me estoy volviendo como fulano, no, entonces cambio de rumbo, entonces tengo varios semáforos rojos a lo largo de mi vida que se prenden y me llaman la atención. No, por ahí se fue Omar Rayo, no, por ahí se fue cualquiera, Negret, quien sea. Entonces ese semáforo en rojo se prende y me hace cambiar. Yo creo que esos cambios se pueden ver muy claramente en mi obra, que no es una obra pareja, no es una obra que yo encontré este arte y me quedé toda la vida ahí, sino hay unos flashes que aparecen y me hacen cambiar el rumbo. Pero eso, yo no sé si eso es ser maestro o no, porque yo realmente nunca quise ser maestro. Eso es dificilísimo, ser maestra. Yo no doy ningún consejo, me parece admirable. Sí, porque un buen maestro es alguien que uno adora el resto de la vida, ¿no? Y son muy poquitos los que uno de verdad recuerda como la persona que fue determinante en su formación. Cuando ustedes encuentren un buen maestro, adórenlo y óiganlo siempre, porque son escasos, claro, es difícil. Bueno, ya, suficiente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias.